Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa del año de Libros Sin Tiempo. Como todos los martes, nos tomamos una hora para hablar de libros acá en FM Radio Cultura. Hola Luis, bienvenido. Hola Nuria, buenas tardes. Qué alegría reencontrarnos con nuestros oyentes. Así es, otra vez, Y nuestra temporada número nuestra temporada número 3. 3. Aunque la primera haya sido cortita, yo creo que hay que contarla igual. Vale la pena, de pocos capítulos fue. Sí, sí. Pero bueno, una alegría reencontrarnos con nuestros oyentes, poder compartir nuestras lecturas con ellos y bueno, también recibir sus mensajes. Así que Exactamente. como para ir abriendo, yo voy a pasar nuestro número de WhatsApp. Nos pueden escribir a El teléfono 11 55 77 11 92. o también dejarnos mensajes en nuestra cuenta de Instagram, @libros sin tiempo. Sí, Bueno, Luis, cuando nos despedimos el año pasado ya habíamos ganado la tercera copa, ¿o no? sí, ¿te acordás que tuvimos que suspender un invitado por los No desórdenes en la podíamos, ciudad? no podíamos llegar, es verdad. Sí, sí, Fue un sí, martes que llegó la selección de Qatar. Pero sí. bueno, a partir de ahí se sucedieron un montón de episodios literarios vinculados a la literatura futbolera, podemos Ujú. llamarla. ¿Qué encontraste? Y yo encontré que ahora se está por publicar un libro que se llama Muchachos, que se descarga gratis, que eso es lo positivo, Ajá, frente al precio que tienen los libros en papel en este momento, sí. y que cuenta la vida de los jugadores, de su familia, sus recorridos deportivos, todos los secretos, todo lo que quiere saber la gente más y más y más de lo que fue ese equipo, Ujú. que eligió creer. Nos dejó una Pero, frase, elegimos creer, ¿qué, ¿no? adentro de qué género lo ubicas? Yo lo pondría en el biográfico. Porque ayer recibí un boletín de Penguin, de Random House, y acaba de salir un nuevo libro que se llama Mesiánico. Mesiánico es una biografía sobre Lionel Messi, por supuesto, no puede ser de otra manera, escrita por un periodista argentino que se llama Sebastián Fest y un periodista francés que se llama Alexandre Julliard. Ellos, bueno, recorrieron, por supuesto, todo el camino que va desde Rosario hasta París. Detrás de los pasos de Messi hay secciones aparentemente, porque todavía no lo leí, viste que Sí, nosotros solamente hablamos de libros leídos, pero este lo tenemos que leer. Eh, promete. sí, Pero ¿qué más especiales se dedicados puede... a su padre, a los negocios de la marca de Ah, bien. Messi, la figura de Antonella, los contratos con los clubes. Parece que está muy, muy bueno, muy completo. Bueno, a ver, Mesiánico, te digo, lo vas a me- tener que leer, ¿eh? sí, va a empapelar los vidrieras de todas las librerías, Sí, seguro. vos sabés que también estuve tratando de averiguar si Lionel Messi leía. Claro, ¿Qué lee ¿qué lee Lionel Messi? Messi? Bueno, Lionel Messi no lee mucho, la verdad que le lleva mucho tiempo jugar al fútbol, Y lo eh, bien que lo hace. pero leyó la biografía de Maradona. Eso sí, parece que el libro que leyó Messi es la biografía de Maradona, me dijeron. Bueno, bien, de Dios. Sí. Bueno, bien, Luis. Bueno, vamos a hablar de... Hoy tenemos muchas noticias en el Sí, diario sobre literatura. sí, ¿Viste? sí. Tenemos Pasaron cosas. Agatha Christie, que lo están reeditando Contame eso. ahora, pero si querés te lo dejo para después, porque pienso que la noticia del día, que está en la tapa de todos los diarios hoy, Sí. es la ausencia de testamento de la viuda de Borges. Hace unos días atrás se murió María Kodama y todos creíamos que había dejado un testamento legando los derechos del autor Así es. bajo en custodia de alguien, y ayer el abogado de María Kodama nos informó que no hay ningún testamento. Es tremendo porque María Kodama fue escritora, traductora, profesora, viuda de Jorge Luis Borges. A ella no le gustaba mucho que le digan viuda de Borges. Y Sí, no. así como vos bien dijiste, falleció la semana pasada, pero bueno, era la representante del escritor, la albacea de su obra y era la que decidía cómo administrarla. Sí, una custodia muy celosa, ¿no? Siempre se la veía como muy Sí, celosa de la obra de Borges. Ella tuvo un caso muy resonante
con un autor de apellido armenio, no me sale el nombre ahora, Sí, que había escrito un libro que se llamaba El Aleph engrosado o algo así. sí, Un exacto. juicio por plagio que perdió. Sí, lo perdió, es verdad. Mm. Eh, pero bueno, la cuestión ahora es qué va a pasar con ese testamento que según ella había dicho en una entrevista hace un tiempo, iba a quedar en manos de alguien mucho más celoso que ella, Mm. mucho más estricto, mucho más respetuoso de la obra. No, no sé si es respetuosa la Mm. palabra, pero bueno, vamos a conversar con alguien que la conoció. Sí, hablemos de María Kodama también. Bueno, ¿qué quieres hablar? ¿Y con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Pablo Abeluto, que la conoció, que es, bueno, conocido como exministro de Cultura de la Nación, pero también fue editor, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y la conoció y mucho. ¿Es así, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Encantado de estar con ustedes. Bueno, no sé si la conocí mucho, pero la conocí bastante, por lo menos a María a lo largo de los años y por distintas vías. Primero, porque como editor me tocó hablar muchas veces con ella, luego cuando yo era director editorial en Penguin Random House se produjo el traspaso de la obra de Borges de la editorial MC, donde se había publicado a lo largo de toda la vida de Borges, a Penguin, entonces era Random House Mondadori. Después la conocí como funcionario por distintas actividades y temas que se vinculaban con Borges durante la gestión entre el 2015 y el 2019. Y también tuve la suerte de poder conversar muchas veces con ella, porque éramos vecinos. Vivíamos Mira, a pocas cuadras solíamos cada tanto encontrarnos a comer o a tomar algo buenos ahí por la vecinos. zona exactamente, por la zona de Rodríguez Peña y Arenales, donde ella vivía. Estamos en conversación con Pablo Abeluto. Pablo Abeluto fue ministro de Cultura de la Nación, pero además fue amigo de María Kodama y nos va a contar quién era la viuda de Borges. No, bueno, a ver, María era una persona muy especial, eh, bueno, una persona de una enorme cultura, tenía algo misterioso, tenía algo enigmático, eh, era dueña de sus silencios. Eh, Estoy convencido que amó profundamente a Borges y que Borges la amó profundamente a ella. Estuvieron juntos muchísimos años. Era una relación, si uno quiere, no sé si la palabra más correcta es despareja, en el sentido de que tenían edades diferentes, orígenes diferentes, creo que maneras de ver el mundo diferentes también, eh, pero compartían una pasión central para Borges como era la literatura. Eh, María, como decían ustedes, se encontró a partir de la muerte de Borges en los años 80 con una responsabilidad dificilísima, a la cual dedicó buena parte de su vida, que era la de cuidar ese legado, proteger ese legado, que no se perdiera. Uno cree que a lo mejor si uno no está muy metido en ese mundo, cree que, bueno, no hay nada que hacer, los libros salen y se van vendiendo y quienes tienen los derechos de autor los van cobrando, pero no, Borges es un fenómeno global, digo, es el autor argentino más traducido. eh, eh, los contratos van venciendo, los editores, hay homenajes, congresos, encuentros dedicados a estudiar la obra de Borges, que de algún modo admite, como al propio Borges le hubiera gustado, interpretaciones infinitas que se siguen multiplicando
día a día. Eh, Le pesaba, creo, yo no diría que fui amigo, creo que han habido personas que fueron amigos más íntimos de María, pero sí le pesaba esa responsabilidad. Eh, y muchas veces también aparecían personajes eh, eh, con los cuales ella estaba muy enfrentada, que intentaban robarle alguna parte de Borges. Fue una mujer muy cuestionada por algunos de los integrantes del círculo anterior a su llegada de Borges. Claro. No debe haber sido fácil para una chica muy joven estar con un hombre mayor que ella, que pertenecía a un universo social como el porteño, en el cual se había formado en los años 30, 40, 50. Eh, Creo que provocó algunos celos, estaba muy enojada, me acuerdo, con las cosas que Adolfo Bioy Casares había escrito en su diario, que después se conoció como un gran libraco que se llama Borges, Mm. con Sí, todas las bastante, notas que bastante grande, ¿no? Bioy Acaba tomaba en su de... diario y eran Sí, discúlpame que te interrumpí, creo que tenemos como algún delay, pero quería referirme a esa obra de Bioy o a esa edición de sus diarios a las cuales se refiere a Borges, porque en alguna entrevista la leí muy disgustada a Kodama con Bioy, incluso Sí, diciendo que él era un cobarde, sí, que sí, sí. que Borges había sido pensaba un... que él era un Sí, cobarde. estaba convencida. Sí, claro, bueno, obviamente yo no sé hasta qué punto Bioy Casares llevaba su diario personal con la idea de que algún día fuera publicado y al hacerse pública aquellas opiniones privadas que él podía tener, ella se sintió muy disgustada. Después había otro rol, a veces tragicómico, que tenía que ver con los textos que se le atribuían a Borges. Tal vez ustedes recuerden, hubo una época que hubo un poema que circulaba por las redes sociales y en los pósters, un Sí, poema apócrifo de Borges, tal cual. que Borges jamás podría haber escrito, era algo así como: me arrepiento de no Sí. haber comido dulce de leche y no haber Si hecho volviera a esto y lo vivir, otro. cambiaría tal y cual cosa, ¿no? Ella como que Claro, peregrinó mucho era con... exacto, exacto. Y era es un fenómeno muy interesante que pasa mucho con escritores célebres que se les atribuyen cosas que no escribieron. Tal cual. Y en el caso de Borges eso también pasó y ella se manifestó. Estuvo el caso del escritor Cachancian, que había Sí. publicado esta obra, El Aleph engordado, a partir de incorporarle elementos al famoso cuento de Borges, que para María era una clara violación de los derechos de autor sobre la obra de Borges. Eh, Pablo, eh, sí, sí, frente a este panorama que contamos, ¿no? De lo que ellos vivieron juntos y de la obra del escritor, que como vos bien decís, es a nivel mundial, ¿qué va a pasar con la administración de alguna manera? Suena muy económico, pero de todo este legado que administraba ella y que supuestamente no dejó a nadie a cargo, ¿no? Como dio a conocer anoche su abogado, porque hacia dónde vamos, ¿no? Hay una fundación, está toda su obra, todo lo que vos contás que se da a nivel global, es el escritor más traducido eh, del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el camino? mirá, yo mantengo las esperanzas de que ese testamento aparezca. Parece una novela de Borges, un cuento Un de Borges, perdón. laberinto. Parece un policial de Bustos Domecq, el detective que habían inventado con su amigo Bioy Casares.
ella siempre había dicho, como ustedes dijeron bien, ¿no? Es algo que yo soy una persona muy metódica, que de hecho lo era Sí, y lo tengo resuelto. Sin embargo, el testamento no aparece, me hace acordar al cuento de la carta robada de Poe, ¿no? Que había que encontrar una carta que la policía no la encontraba, Mm, pese a sus sofisticadas técnicas de buscarla, simplemente porque estaba a la vista. Yo creo que no pierdo las esperanzas de que ese testamento aparezca, sobre todo no por la cuestión económica en sí misma, que creo que debería ir a alimentar el patrimonio y las acciones de la fundación que María presidió con tanto esmero, sino porque es una tarea muy compleja, es una claro, tarea muy difícil. muy, Borges, la obra de Borges estaba representada en el mercado internacional por uno de los principales agentes literarios del mundo, que se llama Andrew Wiley, que trabaja tiene su oficina en Nueva York. ujú, Es, para que ustedes se den una idea, la gente que lleva desde la obra de García Márquez en inglés hasta los libros de Barack Obama o y era la gente de Philip Roth, digo, claro, para nombrar algunos escritores de distinto tipo, pero de mucha importancia todos ellos. Digo, eh, yo creo que son varias cosas. Por un lado está la administración de las regalías, de los derechos, de los contratos, de los libros, de las ediciones, etcétera. María había sido muy celosa, como ustedes dijeron, con todo ese trabajo, y muy respetuosa de los libros tal cual Borges los había publicado en vida. Después hay otro tema que no es menor, que es la colección personal de Borges que estaba en poder de la Fundación Borges. claro, Yo tuve el privilegio en alguna ocasión que María me abriera las puertas de la Fundación y poder ver y tocar desde la biblioteca personal de Borges con sus notas hasta manuscritos originales, dibujos que Borges hacía, fotografías de su álbum personal, claro. eh, cosas que realmente creo que sería una pena bueno, que no sepamos qué va a pasar con todo eso, más allá del valor económico enorme que tienen, porque hay muchos coleccionistas y gente que seguramente debe estar dispuesta a pagar mucho dinero por esas cosas, pero además creo que de alguna manera es un patrimonio que tiene que ser preservado. Eh, la, la, esos manuscritos, esa biblioteca, los muebles de Borges que están en la Tal cual. Fundación Borges. Y ahí, ¿qué, si eso no sucediera, ¿no? Como Ujú. todas las notas que salieron ayer después de esta noticia, ¿qué rol cumpliría el Estado? ¿Cómo podría interceder ahí? Y como sucede en cualquier herencia cuando no hay herederos. mm. Digo, es un trámite sucesorio que si nadie puede ¿Reclama? acreditar, claro, si nadie reclama, si nadie puede acreditar que tiene derechos sobre esos bienes pasan a integrar el patrimonio del Estado, lo cual eh, eh, a ¿Cómo lo ver, ves? yo cuando fui funcionario de Mm, la administración de Mauricio Macri, teníamos la intención de que la vieja Biblioteca Nacional en la calle México, mm, la biblioteca que Borges dirigió entre 1955 y 1973, si no me equivoco, eh, era una idea que compartíamos con el director de la biblioteca durante esa gestión, Alberto Mangel, la idea de la creación de un gran centro Borges en ese edificio que hoy está semi abandonado en la calle México. Eh,
se empezó a trabajar en eso, se había empezado a trabajar algo antes de que nosotros llegáramos, se trabajó durante nuestra gestión. Hoy desconozco cómo está ese proyecto, pero quizás sea sería el destino más justo o uno de los destinos posibles para todo eso. Se habló también de universidades muy importantes como la de Texas en Austin, Sí. en los Estados Unidos. Eh, la Universidad de Texas posee, creo yo, si no la mayor, una de las mayores colecciones de manuscritos de escritores en lengua española, de escritores latinoamericanos. Mira vos. Eh, ¿Cuál es la razón sí, de, sí. cuál es la razón? ¿Qué razón existe para que una universidad americana tenga una gran colección de manuscritos españoles? Bueno, precisamente que han desarrollado una tecnología de cuidado y un centro de investigación en literatura latinoamericana que es, creo que, el principal del mundo hoy. Mira, Sobre todo por la proximidad de Texas con México Con claro. México, y con el claro. mundo hispanoparlante. También se habló por los orígenes japoneses de la familia de María, de algún tipo Sí. de vínculo con una universidad en Japón. A ver, no tengo ninguna predilección y por supuesto no tengo ningún Mm, interés en este tema personal, pero sí tengo un interés ciudadano, digo, que es que nada de todo esto se pierda. María solía hablar de sus enemigos como los monstruos y se sentía siempre muy, eh, muy amenazada por ellos. Y espero que ese patrimonio material por un lado e intangible por el otro, y que es tan importante para los borgianos, no se pierda, sea accesible, pueda ser consultado, pueda disparar nuevas investigaciones y nuevas lecturas. Eh, y la verdad es que tengo un recuerdo de enorme gratitud con María. Es decir, porque tal vez si ella no hubiera estado en todos estos años que pasaron desde la muerte de Borges, todo eso se hubiera perdido, se hubiera ido perdiendo, se hubiera ido eh, 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 atomizando en colecciones múltiples. Y, y la verdad es que sería una Sí. pena. Digo, hay autores en lo que fueron muy importantes en algún momento de nuestra historia y que, bueno, tras su muerte, no es que pasaron al olvido, pero si no hay alguien que se ocupe, Tal cual. el riesgo de que se olviden es, De digo, resguardo. qué sé yo, pienso en Marichal, pienso en Sábato, pienso en el propio Cortázar, pienso en muchos escritores muy importantes de la Argentina, más allá de que te guste más uno, te guste más otro. Siempre que hubo alguien que mantuvo, Manuel Puig, siempre que hubo alguien que mantuvo la llama de esa obra, bueno, la obra siguió vigente y cuando ya no hubo nadie, bueno, van pasando, no diría que al olvido, porque no creo que la obra de Borges pueda ser olvidada, pero sí van perdiendo la centralidad que supieron tener. Bueno, vamos a ver qué pasa en los mm. próximos días, ¿no? Y ser positivos, como bien vos decís, que aparezca ese testamento. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, ya que te tenemos, Pablo. Dale, ¿cómo no? Vamos a hablar de gestión cultural. Es muy difícil gestionar cultura en la Argentina. Vos que estuviste en ese cargo, maravilloso para nosotros que somos dos apasionados de la cultura y de los libros con Luis. Eh, Contanos, ¿cómo ves? Porque hoy la Argentina tiene un panorama bastante diferente al que hubo de alguna manera en tu rol de ministro, pero es complejo gestionar cultura, ¿o no? Sí que lo es, claro que lo es.
A ver, lo es por varias razones. Primero porque esto que nosotros llamamos gestión cultural pública, eh, son como muchas capas de una, muchas capas de un postre de mil hojas, Sí, Ujú. ¿entendés? Son muchas capas. Para que ustedes se den una idea, el Ministerio de Cultura de la Nación tiene a su cargo aproximadamente 50 instituciones. 50. Más de 20 son museos nacionales, otras tienen un enorme, otros son instituciones como institutos nacionales sobre distintos temas, sí, cuenta con el Fondo Nacional de las Artes, cuenta con la Comisión Nacional de Patrimonio, cuenta con, tiene a su cargo la Biblioteca Nacional que mencionábamos antes, el sí. Instituto del Cine, el de la Música, el del Teatro. Digo, a veces yo me sentía como que era tan vasto todo que no terminaba Nunca no se podía llega. terminar de recorrerlo. Claro, Sí, y me empeñé por visitar y empaparme de cada uno de esos lugares. Esa es una capa con la enorme complejidad. Después hay otra que tiene que ver con, que a mí me entusiasma mucho, que tiene que ver con la cultura como actividad económica. Nosotros solemos pensar, y durante mucho tiempo pensamos la cultura simplemente como una cuestión de disfrute o de formativa digamos, una concepción, si uno quiere, iluminista de la cultura, que existe, por supuesto que existe. Pero hay otra que tiene que ver con el dinero que genera la cultura. Trabajo, exportaciones, divisas, regulaciones, etcétera, 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 etcétera. Es decir, hay las industrias culturales o creativas, como se las conoce, representan un porcentaje significativo del Producto Bruto de los países, incluido el nuestro. Generan puestos de trabajo, generan trabajo calificado, generan muchas cosas que hasta hace unos años, cuando solo teníamos la definición de cultura de André Malraux, que fue el ministro de Cultura, famoso escritor y ministro de Cultura De Francia. de Francia en tiempos de De Gaulle, en la posguerra, eh, que fue el que inventó el cargo, de algún modo, el cargo de ministro de Cultura, que tenía esta visión ilustrada. Bueno, está esta. Después está la cultura como intervención social, es decir, que los ciudadanos puedan acceder a los claro. bienes y a los servicios culturales independientemente de su condición socioeconómica. Después está la cultura de los artistas, de los creadores, de los productores. Digo, No eso alcanzan es lo que... 4 años, no alcanzan No, cuatro. desde luego que no alcanza ni cuatro ni ocho, pero No, digo, no. es una dimensión enorme, es una dimensión enorme. ¿De qué hay qué es lo que hay que cuidar en Sí. primer término? Hay una tentación en muchos gobiernos, que espero no haber, ante la cual espero no, creo que no sucumbí yo, que es confundir la cultura con la propaganda. Ujú. Es la idea de que existen artistas amigos a los que hay que favorecer y artistas enemigos a los que hay que silenciar. Yo tengo una formación más bien liberal en este sentido y creo que nadie debe ser ni perseguido ni promovido a causa de sus ideas políticas, que son libres y cada uno puede tener las que se le ocurran. Pero muchas veces ha pasado que ese gigantesco aparato que financiamos entre todos se ha volcado en apoyo de uno o en atacar a otros y eso yo no lo comparto. Eh, Sí, en relación a eso,
lo que vos decís de privilegiar a unos y no a otros y demás. Vos fuiste director editorial de la región sur de una de las editoriales más importantes, ¿no? Como fue Random Ujú. House, Mondadori. Y la semana pasada leía una denuncia del presidente, una declaración, no una denuncia, ¿no? Del presidente de la Cámara del Libro que decía, ¿no? Que existía como una concentración de la producción del papel para las 5 más grandes empresas que tiene hoy la Argentina. Eso, digamos, también forma parte de lo que es gestión cultural, ¿no? Del compromiso Y de... claro. A ¿Cómo- ver, ahí hay un ¿Qué, problema. qué lectura haces de eso en una Argentina, ¿no? Que económicamente está muy... Sí, a ver, varias lecturas. La primera vinculada con específicamente este tema que señalabas, de la provisión de papel. sí, Bueno, la Argentina tiene que aceptar que el papel que produce no alcanza para sostener a su industria y por lo tanto debe liberar de manera inmediata la importación de papel para libros. sí, Eh, Ahí hay un lobby proteccionista muy grande de la industria gráfica, sí. que es lo que lo impide, y de hecho eh, nosotros apenas llegamos al gobierno, una de las cosas que hicimos fue desregular y liberar las importaciones de libros, y es algo en lo que lamentablemente se ha vuelto atrás, y también ha habido artículos hace poco cuestionando lo kafkiano de los trámites Tremendo. aduaneros para poder importar no grandes ediciones, sino títulos que a lo mejor tienen en la Argentina un mercado para 100 ejemplares o 200 ejemplares. No, Eh, y títulos de grandes, porque el otro día fui a la, perdón que te interrumpí, fui a la librería a buscar Fortuna, que es el último libro de Hernán Díaz, que es el escritor argentino que ganó, que se publicó en Estados Unidos, que queríamos leerlo con Luis, y no llegó todavía. Y decís, bueno, y lo edita Anagrama. sí, sí. Mira, ese es un problema. Yo creo que el sector editorial tiene una deuda y una necesidad de actualización mm, en términos de empresariales que todavía no se ha dado. Por ejemplo, durante muchos años en el sector editorial se defendió el precio fijo y único. sí, Es decir, el editor le pone un precio a un libro y sí. ese libro vale lo mismo independientemente de la librería en la que lo compres. Yo no estoy demasiado ya de acuerdo de que eso esté resolviendo problemas. Me parece que en otros países ese mercado es libre Ah, mira, y eso hizo posible que eh, existan librerías especializadas y existan librerías masivas y existen librerías que se dedican a un género y si todo vale lo mismo en todos lados, el valor del librero se deprecia paradójicamente. Es decir, si yo consigo los mismos libros en todas las librerías al mismo precio, entonces todas las librerías tienden a parecerse. es un tema Eh, para largo ese, ¿eh? Después tenés el desarrollo de los libros digitales, Claro, que también. mencionaban hoy el caso de uno de bajalibros.com. Sí. La Argentina debería tener a esta altura precisamente por el problema del papel, y más allá de que hay gente que, más allá de que hay gente que prefiere leer en papel y más allá de que haya gente que prefiere leer en digital, la Sí, inmensa mayoría de los lectores lo que quiere es leer, Mm. en donde pueda, en donde tal sea, cual. con los beneficios que uno u otro soporte tienen. Yo no soy un nostálgico del papel, aunque me gusta leer libros de papel, y me gusta leer libros en digital, y hay libros que disfruto más en digital, me resulta más fácil concentrarme, y hay libros que me resulta más agradable hacerlo en papel. Digo, pero eso requiere también permitir mayor flexibilidad en los precios. En ese sentido, el trabajo que viene haciendo
Infobae, con Baja Libros y todo esto, me parece sumamente interesante. Pablo, Eh, se, se nos va el tiempo, pero antes que se nos acabe, yo quiero dejar planteada acá una invitación para que vengas al estudio y nos cuentes más sobre los libros y sobre la industria editorial, porque vos fuiste también gerente de Planeta, ¿no es cierto? Entre el 97 Así es, y y fui los librero, 90. y Ah, fui esa jefe parte no la público sabía. también, Mejor ahí todavía. Entonces, en como una librero, librería tuvimos. ¿en cuál? ¿Cómo se llamaba? La librería se llamaba La Compañía de los Libros, quedaba en Arenales y Riobamba, en la esquina. La había fundado Guillermo Jabelson, que fue mi jefe en la industria editorial y Sí, uno de mis claro. maestros en el negocio. Mm. Y cuando él decidió fundar su agencia literaria y trasladarse a Barcelona, donde vive, con mi viejo le compramos la librería y durante unos años aprendí ese otro lado, el El otro otro lado del lado. mostrador, Qué Mm. que es, lindo. que es donde se materializan buena parte de las conversaciones sobre libros, en Y la sí. librería. Sí. Bueno, y como librero, entonces, ¿qué le podés recomendar a nuestros oyentes? ¿Qué estás leyendo? Mira, estoy leyendo tantas cosas al mismo tiempo. Eh, para Recomiéndanos. los lectores, estoy igual de curioso que ustedes por el libro De de este Hernán chico Díaz. de Hernán Díaz, todavía no lo Sí. leí. Eh, Tengo también ahí me pasa que me mandan muchos manuscritos. Tengo un Ah, manuscrito tengo una novela de un ministro, Epa. antiguo epa. ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actual ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hoy lo vamos a tener que en un adivinar. área que no tiene nada que ver con cultura, No, que me gustan pero, las puedo pistas. decir, pero que promete mucho, Yo ya me y me lo estoy imagino uno. guardando. ¿Eh? Yo Acá ya ya. me imagino uno. Ah, ¿sí? Un Ah, ministro que escribe, un ministro que escribe del gobierno de la ciudad, o sea, del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. así es. Pasá el número de WhatsApp, así abrimos la encuesta. Dale. No, no, ¿Y cómo y aunque sea viene? ¿Viene bien? leerme. ¿Eh? ¿Viene bien? ¿Lo estás leyendo? Sí, 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 es una novela histórica ambientada en Berlín en los primeros años del régimen nacionalsocialista. Ajá. Y lo que estoy viendo es que ha habido un gran trabajo de investigación, además del trabajo narrativo. Y después me genera mucha curiosidad el libro que acaba de publicar Carlos Pañi sobre el conurbano, Ah, el nudo. que se está vendiendo muy bien según pude ver. Eh, hay Yo soy de los que practican, ya que empezamos con Borges, podemos terminar con Borges, aquellas reglas que él recomendaba para los lectores. Entre otras, el derecho a abandonar un libro sin terminarlo, el derecho a empezarlo por cualquier lugar, el derecho a no leer algo y el derecho a leer simplemente por placer y porque te gusta. Entonces, eh, mi, mi, eh, mi tableta está llena de libros que he leído en pedacitos y algunos que he leído completos, y con eso hay cosas que se me van acumulando, pero bueno, nunca faltan, son Nunca parte faltan, es verdad. de la vida de uno, son como Bueno, esos Pablo, compañeros de ruta. te agradecemos esta Gracias charla, a ustedes. nuestro primer programa. Muchas gracias por... Y vamos a seguir las pistas de lo que pasa con María Kodama y el testamento y la obra de Borges. Esperemos que yo realmente me cuesta mucho. Es una historia de suspenso. Eso Digo, en una persona tan metódica que tantas veces dijo que tenía, por lo menos, encaminado este tema tan difícil de pensar qué va a pasar con lo que uno debe administrar cuando uno ya no esté. Mm. Eh, Ojalá que ese testamento aparezca aparezca. y sea como
como el cuento de Poe, aparezca porque estaba a la vista y los detectives No lo vieron. no Bueno. lo veían. Bueno, buenas lecturas y gran año también para vos. Muchas gracias, Pablo. Abeluto estuvo Un, con nosotros. un abrazo enorme y lo mejor para ustedes en esta temporada. Gracias. Gracias. Te vois à quoi ça sert, de quoi j'ai l'air quand je frappe à ta porte ce soir. Qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que j'espère